En esta mañana quiero compartir una porción de la palabra, un mensaje que está en el libro de los Hechos. Búsquelo, por favor. Voy a empezar con esto y creo que voy a seguir todo el mensaje. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 42. Normalmente elijo pasajes cortos para predicar algún mensaje, pero en este caso es bueno leer el contexto y entender cuál es la iglesia que permanece. La iglesia de la primera iglesia bautista, esta congregación, permanece aquí por 113 años. Venía conversando con el hermano Marcos, que me fue a buscar. Gracias por enviarme, Pastor Gustavo, este hermano. Me sentí tan seguro. Nadie se mete con él, así que bueno, vine completamente seguro. Nada me pasará. Bien, Hechos capítulo 5, versículos 27 al 42 nos hablan de una iglesia que permanece. Y lo quiero presentar como pregunta: ¿cuál es la iglesia que permanece? ¿O cuáles son las condiciones que se necesita para que una iglesia pueda permanecer? Leamos la palabra, Hechos 5, 27 al 42. Dice así la palabra de Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo: israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban el evangelio de Jesucristo. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar. Señor, te alabamos en este día, bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra con esta amada iglesia. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos ayude a comprender las Escrituras. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hablamos de la iglesia como de aquella institución. No es una organización, es un organismo, porque es algo vivo.
es algo latente, es algo que tiene dentro de ella al Espíritu Santo de Dios, enseñándole, guiándole, impulsándole y muchas veces corrigiendo y exhortando a la luz de la palabra. El Señor Jesucristo ya habló de la iglesia aún antes de que ésta se organizara y dijo que sobre esta piedra, la palabra de Dios, Él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Y aquí ya nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo que no sería fácil para aquellos seguidores de Cristo, para aquellos que constituirían la iglesia, el pueblo de Dios. No sería fácil transitar por este mundo. Persecuciones, pruebas, dificultades, insultos, etcétera, vendrían sobre la iglesia de Dios. Pero está la promesa de Cristo, que en medio de esas situaciones adversas, ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. No hay nadie que se levante y que permanezca en pie si quiere agredir a la iglesia de Dios. No hay nadie que quiera complotar contra la iglesia de Dios que le vaya bien. No hay nadie que quisiera hacer daño a los hijos de Dios que pueda permanecer o seguir adelante en eso que se propone. Hermanos, hablamos de la iglesia, de acuerdo a este pasaje, según palabras de Gamaliel. Qué sabio este hombre. No sea que queriendo luchar contra las personas, se encuentren luchando contra Dios. Y toma ejemplos de la historia. Miren, ya se levantaron personas que quisieron hacer por ellos mismos, que quisieron crear cosas para que ellos fuesen los entronizados y alabados y seguidos. Pero se levantó un hombre y muchos le siguieron, pero fracasó en su intento. Y también se disgregaron, se desintegraron los que lo seguían. Y también otro más. Hermanos, ¿cuántas personas se han levantado contra el pueblo de Dios y no han podido? ¿Cuánta gente ha atentado contra los hijos de Dios? Pero dice la palabra que vendrán a atacarte 1000 por tu derecha y 10,000 por tu izquierda, pero contra ti no prevalecerán. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la futura esposa de Cristo. Y el que cuida la iglesia es el Señor Jesucristo. El que guía la iglesia es el Espíritu Santo. Hablamos entonces, de acuerdo a este pasaje, de una iglesia, a pesar de las pruebas y dificultades, una iglesia triunfante, una iglesia que avanza, una iglesia que no se amilana ante las pruebas, que no se achica, sino que sabe el propósito que Dios ha puesto dentro de ella, sabe de la gran comisión y tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque su Señor está con ella. Jesucristo dijo: vayan, prediquen, enseñen, discipulen, bauticen, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Miren la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, el Señor está con ustedes. El Señor ha enviado su Espíritu Santo para dirigirles, darles sabiduría, guiarles a toda la verdad y también en medio de las pruebas darles esa fuerza, darles ese entendimiento de que ustedes están bajo el cuidado de Dios. Jesucristo mismo dijo a Pablo: tremenda cosa te es dar patadas contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo a los hermanos. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia en ese tiempo. Hermanos, debemos estar confiados en que Dios peleará por nosotros. Debemos estar confiados en que Dios proveerá para las necesidades de su iglesia. Debemos estar confiados en que el Señor seguirá haciendo la tarea que ha prometido. Dice el libro de los Hechos: y Dios añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Dios espera que usted y yo como iglesia cumplamos con la gran comisión, cumplamos con nuestro compromiso. Dios será fiel en cumplir con el suyo. Sin embargo, hermanos, en esta mañana me referiré al carácter paradójico de esta cualidad de la iglesia.
de que somos una iglesia triunfante, somos una iglesia poderosa en Dios, somos una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Sin embargo, también necesitamos entender la fragilidad de la iglesia. Esto es lo paradójico. ¿Cómo una iglesia puede permanecer por los siglos siendo una iglesia tan débil? Siendo dirigida por hombres que son precarios, que fallamos, que muchas veces no hacemos la voluntad de Dios. En este pasaje que hemos leído se nos presenta a una iglesia que permanece, que en medio de la persecución, en medio de las pruebas, la iglesia siguió firme y siguió constante, a pesar de que sus líderes y muchos hermanos eran castigados, martirizados y muertos. Pero busque conmigo, por favor, en Primera de Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 29. Que es muy interesante que en este aniversario entendamos que Dios ha creado una iglesia, ha instituido una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia en la cual Él está presente, pero que no debemos dejar de observar nuestra fragilidad para que nuestra dependencia de Dios sea mayor, sea permanente. En 1 Corintios, Pablo escribe, capítulo 1, versículos 26 al 29, dice: considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué tremendo, ¿verdad? Somos una iglesia en Cristo Jesús, pero ninguno de nosotros es de los sabios de este mundo, de los poderosos de este mundo, de los fuertes de este mundo. Y son a este tipo de personas frágiles y dependientes que Dios nos ha elegido. ¿Para qué? Para que toda la gloria de todo lo que se haga en la iglesia sea para Dios. Para que ninguno ose robar la gloria de Dios o quiera quedarse con ella. Para que ninguno en la iglesia busque lo suyo. Para que ninguno en la iglesia pueda decir o jactarse: esta iglesia dejará de funcionar cuando yo no esté. O si yo salgo, verán cómo la iglesia cae. Y no es así, porque la iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Dios. Jesucristo habla que la iglesia tendrá aflicciones, tendrá persecución, pero también dice que nosotros como iglesia podemos seguir confiando en Cristo, en su poder, en su gracia, porque Jesucristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, veamos tres condiciones en este pasaje que hemos leído del libro de los Hechos, tres condiciones que se tienen que dar para que una iglesia permanezca. Seguramente muchas de estas cosas usted ya lo sabe, pero qué lindo nos hace recordar estas cosas, especialmente cuando estamos cumpliendo un aniversario, para no solamente mirar hacia atrás y decir cuán fiel ha sido Dios con nosotros, sino para que esto nos impulse a seguir adelante hasta que Cristo venga. Para que cada uno de nosotros sea encontrado ahí en la brecha, ahí en el camino, ahí en los senderos, compartiendo la palabra de Dios. Que no será fácil, pero dice la palabra: aunque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero Él garantiza, ¿verdad? Gloria a Dios por esto. Dice: volverá con regocijo, trayendo una tremenda cosecha, trayendo sus gavillas. La primera condición que se necesita para que una iglesia permanezca es que tiene que depender del Espíritu Santo. Una iglesia permanecerá mientras dependa del Espíritu Santo. Qué sabio fue Gamaliel. Esto no es obra de hombres. Miren bien lo que van a hacer, ¿no? No está basada en el poder del hombre, no está basada en lo que las personas puedan hacer. Esto es obra de Dios. Cuidado que se encuentren peleando con Dios. Y este consejo de Gamaliel es por la eternidad. Para todos aquellos que de afuera, como dijo Jesucristo, o también de adentro mismo,
se levanten y atenten contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia de Dios. Hermanos, debemos entender, por lo que nos enseña la palabra, que la iglesia no es el resultado de una decisión humana. La iglesia no es el resultado de un esfuerzo humano. La iglesia es parte del proyecto de Dios. La iglesia es el proyecto de Dios. Pablo dice que este era el misterio que estaba escondido a través de los siglos. ¿Cuál es este misterio? Dice claramente ahí, este misterio que Dios ha querido revelar ahora, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en la iglesia, el Señor de la historia. Cristo en su pueblo, como aquel que murió por ella, que se entregó por ella, pero también que la rescató del mundo, que la preparó, le capacitó de dones y lo envía a predicar el Evangelio. Este es el misterio escondido a través de los siglos. Esto es lo que no se podía ver. Ni los judíos estuvieron prontos para reconocerla, pero hermanos, ya la iglesia estaba en el corazón de Dios. La iglesia estaba en los planes de Dios. Por eso es que la iglesia es el plan de Dios y no depende de ningún esfuerzo humano. La palabra de Dios en Efesios 4:12 nos dice que la iglesia se edifica de acuerdo al proyecto de Dios por medio de que cada miembro despliegue sus dones. Efesios 4:12 dice claramente, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar a una iglesia que esté pronta para glorificar a su Señor, pero también para que sus miembros crezcan y avancen y maduren hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que decimos que la iglesia es el proyecto de Dios, porque mediante los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, cada uno haciendo su labor. Por eso el consejo, la exhortación es, cada uno mire cómo sobreedifica. Así que mi hermano, en este aniversario es tiempo de recordar tu labor, tu tarea, tu responsabilidad para con Dios y para con su iglesia. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que nosotros no estamos capacitados para servir en la iglesia de Dios. Estaríamos mintiendo. Dios, a través de su Espíritu Santo, dotó en el momento en que la persona se convierte de uno o más dones, para que a través de esos dones usted edifique a sus hermanos. Edifique al cuerpo de Cristo. Aquel que no está haciendo está en desobediencia. Aquel que no está desplegando sus dones, usando sus dones para edificar a la iglesia, está en desobediencia a Dios. Está perdiendo el tiempo. No está ocupado en aquello que realmente Dios quiere que esté. Tal vez está dando mucho tiempo a su trabajo, familia, deporte, hobbies, etcétera, etcétera. Simplemente está perdiendo ese tiempo precioso de edificar a su hermano en Cristo, de llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo. No dejemos de congregarnos, dice la palabra de Dios, porque es ahí donde nos congregamos, donde podemos edificar a nuestros hermanos, pero también donde nosotros anhelamos y necesitamos ser edificados por los demás. Nadie en una iglesia puede decir, a mí ya nadie me edifica. Yo ya conozco todo. Yo ya sé todas las cosas. Si alguien piensa así, le falta mucho más de lo que cree. Si alguien piensa así, es la persona más necesitada de capacitación, de formación, de discipulado. ¿Por qué? Porque aquel que realmente ha madurado, la madurez espiritual le va a llevar a entender que todavía falta mucho más. La palabra dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y esto es una tarea inconclusa. ¿Por qué? Porque terminará tal vez cuando Cristo venga a llevarnos a aquellos lugares que está preparando para nosotros. Y nosotros seamos transformados. Y como dice en Primera de Juan, entonces recién entenderemos. Entonces recién podemos ver con claridad porque seremos tal como Él es. Así que mi hermano, siga trabajando. Que este aniversario lo impulse a entender
que usted depende del Espíritu Santo, que depende de la palabra de Dios y que en la iglesia todos somos necesarios, pero que ninguno es indispensable. Todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. No hay nadie que diga, si yo no estoy aquí, se termina la reunión de señoras o de jóvenes, o la escuela dominical no marcha. No es así. No depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo. El único indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo. Hay una cámara acá que está grabando, ¿verdad? Voy a aprovechar eso para decir, mi hermano, usted que no vino hoy al culto y que se quedó en casa, que no está enfermo ni nada, pero que podría estar aquí, se está perdiendo de un tiempo tremendo. Está dejando de lado aquello que es lo más importante, porque Dios le dijo a usted, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas el Señor las dará por añadidura. Así que no deje de congregarse y que esto se haga una costumbre, dice, ¿verdad?, la palabra. Y cuánto más cuando veis que el día del Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, se acerca. Que el Señor no venga un domingo de mañana y que mientras algunos serán arrebatados de los bancos del templo, muchos tal vez permanecerán en sus camas o en la comodidad del sillón de su hogar, sino que realmente pueda usted ser hallado donde Cristo quiere que usted esté. Así que la iglesia dependerá del Espíritu Santo. La iglesia, para permanecer, dependerá del Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia permanecerá mientras Dios obre en ella. Mira el contexto del pasaje que hemos leído. La iglesia siendo perseguida. Era una iglesia incipiente, una iglesia que recién estaba comenzando, pero ya sintió los cimbronazos de la persecución, del odio religioso, del odio político. Y en medio de esa situación, la iglesia siguió adelante. El valor se los dio Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos obliguen a dejar de compartir la palabra que transformó nuestras vidas. Hermanos, este mensaje que sintieron en su corazón en medio de una situación adversa debe ser el mismo mensaje para esta iglesia hoy. Para una iglesia que está en un barrio que necesita a Dios, que todavía hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio, que todavía hay personas que están camino a la condenación. Esta iglesia tiene que ser faro, tiene que ser luz, tiene que depender de la obra de Dios en ella. Hermanos, este actuar de Dios va a ser muchas veces de manera diferente a lo que nosotros esperamos. Y Dios nos puede sorprender. Podemos aún estar orando por algo, pero el Señor no va a dar eso, sino tal vez presente un mayor desafío. Pero a través de la obediencia venga la respuesta de Dios. Venga la solución de Dios. Hoy, lamentablemente, se privilegia en muchas iglesias el actuar espectacular de Dios, ¿no? Que Dios haga un milagro, que Dios haga obras tremendas, que realmente haya mucho ruido, etc. Y muchas veces, hermanos, la iglesia no ve que Dios está obrando en ese silbo apacible y delicado. Y a través de una reprensión del Espíritu Santo o una exhortación a la luz de la palabra. Muchas veces queremos moveres carismáticos espectaculares y buscamos ese tipo de cosas que lamentablemente están basadas en la emoción. Alguien me dijo, un hermano pentecostal, dice, ustedes los bautistas no son carismáticos. Yo le digo, claro que somos, ¿no? La palabra de Dios habla de carismas, dones, y creemos en ellos. ¿Sí? Pero nosotros no somos de hacer espectaculares aquellas cosas que de pronto pueden estar ocurriendo en algún lugar. Nosotros creemos, hermanos, que el Espíritu Santo se manifiesta según como Él quiere, no según como nosotros incitamos o esperamos. Hay mucha gente y muchas iglesias que están, hablaba con el hermano Marcos, detrás de este evangelio de la prosperidad, ¿no? Y donde dice que si el hermano es rico, entonces está espiritualmente sano y está bien. Y conozco a muchos hermanos pobres, ¿no? Que realmente su vida espiritual es un tremendo ejemplo de entrega y de servicio a Dios. No, es en cuanto tienes
lo que te hace más espiritual. No es una iglesia poderosa aquella en la cual se tiran al piso, saltan entre los bancos, se ríen, lloran, etcétera, y después de tanta emocionalidad o emocionalismo, vuelven a sus casas vacíos de doctrina, vacíos de la palabra y vacíos de un mensaje que el Señor haya traído a esa iglesia. Le preguntaban a una persona que estuvo media hora tirado ahí entre los bancos, riéndose: ¿y qué te habló el Señor? No, la verdad no entendí nada, pero pasé media hora muy lindo, muy confortable. Y no se trata de eso, hermanos. Se trata de ir a la palabra. Se trata de conocer la voluntad de Dios a través de ella y se trata de entender, como miembros de una iglesia, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión. Y como iglesia, qué es lo que está esperando Dios de nosotros. Hermanos, Dios obra cuando nos da el valor de hablar y de vivir nuestra fe, aún en situaciones bastante complicadas, bastante difíciles. Vea por favor Hechos capítulo 4, vuelva un capítulo nada más al que estamos ocupándonos. Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Hechos capítulo 4, 29 al 31. Dice la palabra de Dios: en medio de esa persecución, estando en el aposento alto, oraron. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira el resultado. Y hablaban con denuedo, como dice su versión. Acá dice: y hablaban con valentía la palabra de Dios. No se trata de que haya un derramamiento del Espíritu Santo para que haya jolgorio, algarabía, gritos, ruidos, movimiento, y después cuando salimos nos olvidamos de la misión. Se trata más bien de entender la palabra de Dios. Con razón dice en la palabra, ¿verdad? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto es lo que busca el Señor, que entendamos su palabra, que comprendamos que una vez que conozcamos la voluntad de Dios basada en su palabra, nosotros salgamos de este lugar dispuestos a cumplirla. Más vale entender una cosa, que es parte de la voluntad de Dios y que espera que yo haga, y que cuando salga comience a obedecer. Y aún antes de salir, esperaba una señora en la puerta de un templo, buscando a algún miembro de la iglesia. Termina el pastor de predicar y sale el pastor, como siempre hacemos, ¿verdad?, afuera a la puerta a saludar. Y entonces le pregunta a la señora: perdón, ¿ya terminó el servicio? Y el pastor le dice: no, el servicio ahora comienza cuando los miembros salgan del templo, ¿no? Eso es entender para qué venimos a la casa de Dios y qué debe pasar cuando nosotros salimos de ella. Hermanos, debemos entender que Dios está en su iglesia, con su iglesia y sobre la iglesia. Que cualquier persona que atente contra los hijos de Dios está yendo directamente contra Dios y no es buen negocio. No es buena cosa. No permanecerá aquel que atenta contra el pueblo de Dios, contra la iglesia del Señor. La iglesia permanecerá mientras Dios obre en ella. Que ninguno de nosotros que estamos acá piense que es por nosotros que la iglesia está en pie. Es por nosotros que la iglesia continúa. Es porque Dios está obrando poderosamente en su iglesia y a través de su iglesia. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, la iglesia permanecerá mientras se mantenga fiel a su vocación. En el pasaje que hemos leído, vemos cómo la iglesia es llamada a servir y a vivir y a testificar con fidelidad. Mire, por favor, ahí en el versículo 40, el pasaje que hemos leído, Hechos capítulo 5, versículo 40, dice: estuvieron de acuerdo con él, con el consejo de Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos,
les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y miren qué hicieron. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban de Jesucristo. Esta es una iglesia que había entendido y había permanecido fiel a su vocación. Vendrán persecuciones, vendrán pruebas, vendrán dificultades. No hay ninguna iglesia que no pase por situaciones difíciles. Pero el Señor dijo que juntamente con la prueba, Él dará la salida para que nosotros podamos soportar. Así que mi hermano, no se queje. Si está pasando por pruebas, dice Santiago, alabe a Dios. Es más, agradézcale a Dios. ¿Por qué? Porque mediante las pruebas Dios está purificando nuestra fe, haciéndola más preciosa que el oro, para que luego Dios pueda fabricar una joya de su vida, de lo que usted hace, de su obediencia. La iglesia entonces es llamada a vivir y a testificar con fidelidad, siendo fiel a su misión. En ocasiones, esta fidelidad o este servicio o el testimonio que da la iglesia va a venir acompañado de sufrimiento. Acuérdese que ni bien empezó la iglesia, Esteban predicó un mensaje excepcional, tremendo, pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Gritaron, lo abucharon y lo apedrearon. No va a ser fácil, no va a ser nada sencillo. Hermanos, lamentablemente el príncipe de este siglo está dando los últimos estertores y va a seguir atentando contra la iglesia. Y va a seguir levantando a las personas para que vayan contra los hijos de Dios. Pero para estos creyentes, esto no era motivo de queja. Esto no era motivo de desertar, de dejar. Si esto es seguir a Cristo, si esto es ser creyente, mejor me voy para mi casa. ¿No? ¿Cuántos hacen eso? Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no es de los cobardes, sino de aquellos que son valientes, sino de aquellos que están dispuestos a poner su mano en el arado y no mirar hacia atrás. Esta gente no se quejó. Aún les dieron la libertad, pero antes, por las dudas, escarmiento, ¿no? Los azotaron. Pero ¿cuál fue la reacción? Miren en el versículo 41, que ellos con gozo salieron de ese lugar porque ellos vieron que habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y aún así, sin temor y sin miedo, impulsados por el Espíritu Santo, después de orar, salieron a predicar con todo denuedo la palabra del Señor. Hermanos, podemos mantenernos fieles. Aún en medio de estas situaciones complicadas, podemos mantenernos fieles aun cuando no ocurran aquellas cosas que nosotros estamos pidiendo al Señor. Aunque haya rechazo, aunque haya persecución, inclusive enfermedad o algún revés económico. Mi hermano, nada de esto realmente debe permitir que el Hijo de Dios siga siendo fiel a su Señor, siga predicando el Evangelio. Y no seamos mezquinos en esto, ni con nuestro tiempo, ni con nuestros bienes, ni con nuestros dones. De la misma manera que el Señor nos entregó a su Hijo Jesucristo y nos dio dones y nos bendice. Y dice la palabra, ¿no? Con una medida que es la correcta, aún remecida, aún apretada, y encima se le pone un poco más que haga un montoncito. Es la forma como el Señor nos trata, nos bendice y nos cuida. ¿Cómo deberíamos responder nosotros? También con fidelidad. Como dice Romanos 12:1, poniendo sobre el altar nuestras vidas y entendiendo que Dios espera que nosotros seamos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta iglesia va a cumplir 113 años, no porque tuvo a creyentes temerosos, timoratos y cobardes, sino porque hubieron hombres y mujeres que muchas veces tal vez no hemos conocido, pero que ellos pusieron los cimientos.
que ellos predicaron la palabra, que se mantuvieron fieles, que estuvieron dispuestos a dar sus diezmos y ofrendas, que estuvieron dispuestos a dar de su tiempo, que estuvieron dispuestos a pasar parte de su vida en el servicio a Dios. Es por eso que una iglesia llega a tener 113 años. No es que saltaron de los 2 años al año 100, ¿no? Y todo fue fácil, no. Fueron hermanos que estuvieron dispuestos a sujetarse a la voluntad de Dios y a obedecer. Si el Señor no viene antes, esta iglesia puede cumplir 20 años más o 30, yo no sé. Pero ¿qué tipo de iglesia recibirán aquellos que vienen? Y no pensemos en un futuro muy lejano, sino en estos niños que pasaron a una clase y que están esperando ver en sus líderes, en aquellos que son sus maestros, discipuladores, etcétera, gente que esté dispuesta a pararse y decir: yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a servir a mi Señor. Yo voy a dar mi tiempo, mis bienes. Yo voy a dar parte de mi vida para servir a este Señor que entregó a su Hijo para salvarme a mí. Hermanos, no va a ser fácil, no fue fácil en ningún tiempo. Siempre el enemigo estará atacando a la iglesia. Pero, hermanos, aunque la palabra de Dios dice que aunque la iglesia de Jesucristo sea indestructible por la promesa de Dios, no significa que los hombres que la conforman sean superhombres o supermujeres. El Señor quiere y espera que nosotros en humildad nos sujetemos a Él y dependamos de Él. Y digamos que, Señor, digamos en oración: Señor, esta obra no depende de las obras que los hombres hagan, sino de las cosas que vos vas a hacer en la vida de estos hombres y mujeres que quieres que te sirvan. Recordar, hermanos, que es en la debilidad humana donde radica el poder de Dios. Pablo lo había descubierto. Él dice: entonces entendí que cuanto más débil soy, Dios me hace más fuerte. Es esta clase de creyentes que necesita una iglesia para permanecer, y es en la vida de estos creyentes en la que el poder de Dios se va a manifestar. Una iglesia no permanece por el esfuerzo humano, ni por la jerarquía o la estructura que tenga. Muchas veces cuando una iglesia está firme, etcétera, dice: pero ustedes ya tienen todo, ustedes ya están firmes, nada puede pasar. Pero no siempre fue así. Llegar a eso costó mucho y mantenerlo cuesta también. Hermanos, una iglesia permanece porque el Dios eterno la cuida y está en ella. Porque cada uno de los miembros de esa iglesia han entendido su responsabilidad y se comprometen, no con el pastor, no con la comisión asesora o con la comisión directiva, sino se compromete con su Señor. De manera que ese compromiso es con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es Él el que nos ayudará para que podamos cumplir este compromiso para con Dios y con la iglesia. Hermanos, recordar que somos instrumentos de Dios. Pero este instrumento, dice la palabra, debe estar santificado, debe estar limpio, debe estar dispuesto. Todo lo que Dios haga a través de nosotros contribuirá siempre para que su reino crezca, para que su reino avance. Adelante, mis hermanos. Que tengan un bendecido aniversario, pero que este celebrar aniversario sea no solamente para mirar hacia atrás y decir cuántos años han pasado y cuántos años estamos cumpliendo, sino para mirar hacia adelante. Todavía hay tarea para hacer. Todavía hay mucha gente extranjera que está llegando y que se está poniendo alrededor de la iglesia. Todavía hay niños que están naciendo y que necesitan ser guiados en la palabra del Señor. Todavía tenemos familia por la cual tenemos que estar orando y clamando para que no vayan a la condenación, sino que vayan al cielo junto con nosotros. Todavía hay hermanos en la iglesia que están débiles en la fe, a los cuales tenemos que apoyar, ser columna para ellos, enseñarles la palabra y ayudarles a crecer y a permanecer. Hermanos, todavía
en nuestras congregaciones tenemos a hermanos que por mucho tiempo están pasando sentados en los bancos del templo y que sabemos que tienen dones, pero no están siendo valientes en poner sus dones a disposición de la iglesia en un servicio fiel a Dios. Te animo, mi hermano, a que pienses en esto. Que en este aniversario también podamos hacer un compromiso con el Señor. Las cosas no van a ser fáciles, se van a complicar en algunas oportunidades, pero Señor, te ayudo a que me mantengas firme. Te pido que me ayudes a permanecer de manera que yo también pueda ayudar a mis hermanos a permanecer en la obra de Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, que sea una celebración de aniversario muy bendecida, pero que podamos entender que hay propósitos para esto y que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos animas, Señor, a permanecer, a seguirte fieles y a servir. Bendice, Señor, esta amada iglesia. Bendice al pastor, su familia, bendice a los líderes, a cada uno, Señor, que está sirviéndote con fidelidad. Señor, y que esta iglesia siga creciendo, siga alumbrando en este barrio, siga predicando tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos años en que tú has sido fiel con ellos. Padre amado, que esto también ayude a mis hermanos a permanecer fieles a ti. Que así sea, Señor. Te damos gracias por todo. Oramos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz aniversario.